¿Me quisiste amenazar? ¿Crees que puedes contra mí? Ahora yo iré por tu hija. Nayib Bukele explota contra Pepe Aguilar y lo amenaza con ir directamente por su hija si continúa con las amenazas que ha mantenido en contra de él. Pero ¿será que Bukele será capaz de hacer eso? ¿O es pura palabrería? Hoy sabrás la verdad. Desde el despacho presidencial, Nayib Bukele revisaba una y otra vez la misma grabación. No era una amenaza directa, pero para él lo era todo. La voz inconfundible de Pepe Aguilar resonaba fuerte, serena, casi desafiante. Si sigue persiguiendo a quienes nos escuchan, si sigue amenazando a los míos, entonces yo también jugaré su juego. Bukele apretó los dientes. Había escuchado muchas amenazas antes, pero esa le caló distinto. No era un narco de bajo perfil, ni un opositor político cualquiera. Era una figura pública con millones de seguidores, con influencia real. Y lo peor, con una hija tan querida por el público que cualquier movimiento contra ella desataría un incendio mediático. Pero en la mente de Bukele, eso no importaba. Lo que importaba era el respeto, y sentía que se lo estaban escupiendo en la cara. Su equipo de inteligencia ya lo había advertido. El video de Pepe había cruzado fronteras y los hashtags contra el gobierno salvadoreño se multiplicaban. Algunos lo ridiculizaban, otros lo llamaban dictador sin filtro. Pero lo que lo hizo explotar no fueron los memes, sino los mensajes privados que empezaron a llegarle desde círculos políticos y diplomáticos. Senadores mexicanos, artistas, incluso funcionarios estadounidenses pidiéndole moderación, como si él fuera un niño al que hay que calmar. Esa noche no pudo dormir. Caminaba por los pasillos del Palacio Nacional como un león enjaulado, hasta que se detuvo frente a su escolta y dijo con la voz helada: «Localicen a Ángela Aguilar». Los guardias lo miraron sin saber si era una orden o una provocación, pero Bukele no repitió la frase. Solo la dejó en el aire como una bomba de tiempo. Horas después, en una oficina oculta en el segundo piso, se desarrollaba una reunión de emergencia. Los encargados del aparato de inteligencia habían reunido toda la información posible. ¿Dónde estaba Ángela? ¿Con quién viajaba? Sus rutas de gira, incluso el número del hotel en el que dormiría la noche siguiente en San José, Costa Rica. Uno de los agentes, más sensato, preguntó: «¿Cuál es el objetivo, presidente?». Bukele lo fulminó con la mirada. «Si el padre quiere jugar con fuego, pongámosle una antorcha en las manos». La idea no era matarla, aún no. La idea era hacerle saber a Pepe Aguilar que podía tocar lo más preciado que tenía, y que si no frenaba el discurso incendiario, la cosa se saldría de control. Bukele creía que la imagen de fortaleza debía protegerse a cualquier costo, incluso si eso implicaba un acto que ningún gobierno democrático se atrevería a ejecutar. Mientras tanto, Pepe Aguilar ya sospechaba que algo venía. Sus contactos le advertían que algo raro estaba ocurriendo en los consulados salvadoreños, que personas allegadas al gobierno habían preguntado por Ángela. No quiso alarmarla, pero su instinto le decía que la tormenta no había terminado. Su hija, por su parte, se mantenía firme. «Papá, yo no tengo miedo. No he hecho nada malo». Pero él sí tenía miedo. No de Bukele, sino del poder que ejerce un hombre cuando siente que lo están ridiculizando ante todo el mundo. Esa misma tarde, en un cuarto oscuro del palacio, Bukele se grabó a sí mismo, sin prensa, sin maquillaje, sin corbata. Solo la luz de un celular iluminando su rostro. Habló con rabia contenida. «Pepe, te lo advierto, no me desafíes. Estás cruzando una línea que no te conviene. Tienes una hija. Piensa bien tus palabras antes de hablar de nuevo».
El video nunca fue publicado, pero fue enviado directamente a un número privado. Nadie sabe cómo lo consiguió. Pepe, al verlo, supo que las cosas habían pasado del juego mediático a una guerra personal. Y aquí es donde todo empieza a salirse de control. Porque en lugar de amedrentarse, Pepe Aguilar respondió. Esta vez no con un video, sino con una llamada directa a un periodista de CNN en español. En vivo, sin filtros, dijo: si algo le pasa a mi hija, Nayib Bukele será responsable. Que se haga responsable ante el mundo. Lo estoy diciendo aquí, frente a millones de personas. Mi hija no está sola, y si tengo que ir a buscarla con todo mi equipo de seguridad, lo haré. No me importa quién sea ni cuánta gente tenga a su lado. El fragmento se volvió viral en menos de una hora. Bukele, al enterarse, pateó una silla dentro del salón presidencial. Nunca lo habían expuesto así, en público, sin que pudiera responder con sus métodos habituales. Pero eso no lo detuvo. Al contrario, el plan para secuestrar a Ángela seguía en marcha. Un comando de élite, no oficialmente vinculado al gobierno, fue activado. La idea era interceptarla en su traslado al aeropuerto, simular un robo, llevarla a un sitio seguro y grabar un video con un mensaje corto que jamás se publicaría. Solo se usaría como una moneda de cambio. La amenaza: que si Pepe no retiraba todo lo dicho, si no se disculpaba públicamente y si no se comprometía a dejar de hablar de Bukele, entonces las consecuencias serían impredecibles. Suscríbete si te gusta el video. Pero aquí es donde aparece un giro inesperado, porque lo que Bukele no sabía era que Pepe Aguilar también tenía contactos, no solo en la música, sino en la seguridad privada y en las agencias de inteligencia mexicanas. Gente que, sin necesidad de ser oficial, empezó a seguir los movimientos extraños en la frontera con Costa Rica. Fue entonces cuando, por pura intuición, un exmilitar retirado que trabaja para la familia Aguilar detectó la ruta del convoy falso, alertó a las autoridades locales y pidió una revisión sorpresa. El operativo fue detenido antes de ejecutarse. No hubo detenciones oficiales, pero alguien del grupo que estaba vigilando escapó con la noticia. Iban por Ángela. La noticia, aunque censurada por medios oficiales, llegó a Twitter, y de Twitter al mundo. La narrativa cambió en cuestión de horas. Ahora Bukele no solo era visto como censor, sino como alguien capaz de tramar un secuestro político. Varios artistas internacionales comenzaron a exigir explicaciones. La Embajada de México pidió una reunión de emergencia. Y los fans de Ángela, miles de ellos, salieron a las calles con pancartas y canciones, protestando frente a las embajadas y consulados. La guerra silenciosa ya era un escándalo global. Desde la oscuridad de su oficina, Nayib Bukele encendió un cigarro que no debía fumar, no por su salud, sino por imagen. Pero en ese momento no le importaba. Afuera los medios seguían presionando. Su equipo de comunicación no sabía cómo contener el incendio. Las redes sociales lo acusaban de dictador, de abusador de poder, de haber intentado secuestrar a una cantante de 20 años solo para ganar una guerra de egos. Y lo peor, el hashtag Ángela no se toca era tendencia mundial. Pero Bukele no era de los que retrocedían, nunca lo fue. En su mente, toda esta situación solo era un malentendido que había salido de control por culpa de los chismosos de internet. Según él, no había sido un intento de secuestro, solo un operativo de seguridad preventiva mal interpretado. Pero nadie le creyó, ni siquiera sus aliados más leales. Algunos ministros empezaron a enviar mensajes cifrados, distanciándose públicamente de lo ocurrido. No era como si un barco comenzara a hundirse y los primeros ratones saltaran al agua. Y del otro lado, Pepe Aguilar no perdía el tiempo. Contrató a un abogado internacional especialista en derechos humanos. Envió una denuncia formal a la Corte Interamericana.
solicitó protección consular para su hija. Y mientras todo eso ocurría, seguía presionando con declaraciones calculadas. No busco venganza, busco justicia. Y si Nayib Bukele cree que puede intimidarnos, le tengo noticias. Somos una familia, sí, pero también somos una voz. Y las voces no se silencian así nomás. A esas alturas, Ángela ya no estaba en Costa Rica. Había sido trasladada por su equipo a una finca privada en una ubicación que solo conocían 3 personas. El miedo era real, aunque nunca lo decía en público. La joven sentía en su piel la angustia de saberse objetivo. Ya no podía salir a cantar como antes. Su equipo canceló giras y la industria empezó a cerrar filas a su favor. Artistas de todos los géneros, desde Shakira hasta Cristian Nodal, enviaban mensajes de apoyo, algunos más osados. Incluso dedicaban canciones a Bukele en tono sarcástico durante sus conciertos. Era la guerra cultural más extraña que Latinoamérica había visto en años. Pero Nayib no lo veía así. En su mente esto era una guerra cultural. Era una traición. Él, que había intentado posicionarse como el líder moderno de América Latina, se sentía acorralado por cantantes. Y no cualquier cantante. Un hombre de bigote, sombrero y rancho. Un símbolo del México profundo. Un ídolo que ahora, para colmo, era visto como mártir. En una nueva reunión secreta con su gabinete de seguridad, Bukele no ocultó su enojo. ¿Quieren que pida disculpas? ¿Quieren que retroceda? Nunca, jamás en la historia de este país una voz musical ha puesto en jaque a un jefe de Estado. Y no será hoy. Nadie dijo nada, porque todos sabían que cuando Bukele gritaba así, ya no era el presidente quien hablaba, era el ego. Pero incluso el ego tiene límites. La situación se volvió insostenible cuando el presidente de México emitió un comunicado oficial condenando cualquier intento de persecución política o intimidación a ciudadanos mexicanos. Fue breve pero contundente, y venía con advertencias diplomáticas implícitas. La comunidad internacional estaba observando. Los reflectores ya no solo apuntaban a El Salvador, ahora apuntaban directamente al rostro de su presidente. Sin embargo, Bukele no se quedó callado. Horas después subió un video en su cuenta oficial. Esta vez sí frente a cámaras, con traje, corbata y con la bandera salvadoreña detrás. El tono era solemne, el mensaje ambiguo. Nuestro país ha sido víctima de una campaña de desinformación. No existe ninguna intención de dañar a nadie, pero tampoco permitiremos que se nos intimide ni se nos acuse sin pruebas. Aquí respetamos la ley, y si hay que revisar las relaciones bilaterales con quien sea, lo haremos. Fue un intento de calmar el juego, pero ya era demasiado tarde. Nadie quería negociar con alguien que se había metido con Ángela Aguilar. Nadie quería quedar del lado del agresor. Incluso algunos influencers salvadoreños, antes fanáticos de Bukele, empezaron a tomar distancia. Nos gustabas cuando le ganabas a las pandillas, no cuando peleas con músicos, decían algunos en TikTok. Mientras tanto, en un gesto audaz, Pepe Aguilar anunció que haría una gira gratuita titulada Canta sin miedo, con una presentación especial dedicada a los derechos humanos y la libertad de expresión. El evento sería transmitido globalmente por YouTube. Y sí, Ángela estaría ahí, no como víctima, sino como voz. La noticia colapsó los servidores de venta anticipada y las redes ardieron. Era la jugada perfecta. La guerra ya no se peleaba con discursos, se peleaba con canciones. Y así fue. La noche del concierto, Ángela apareció en el escenario con un vestido blanco y el pelo recogido. El público gritó como si vieran a una sobreviviente. Ella levantó el micrófono. No dijo nada, solo cantó. Pero cada nota, cada palabra, era una forma de resistencia. Del otro lado del monitor, en su despacho, Bukele miraba la transmisión en silencio. No dijo nada, no gritó, solo apagó la pantalla y se quedó en la penumbra. Por primera vez entendía que había perdido, no en votos, no en fuerza,
había perdido el relato. Y en política, cuando pierdes el relato, ya todo lo demás es cuestión de tiempo. Suscríbete si te gustó el video, porque esta historia apenas comienza.